Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a escanear un Chevrolet Sonic que vamos a diagnosticar esto. Vamos a meternos por americano, Chevrolet. Damos OK. Vamos a darle búsqueda automática. Sí. Listo, ahí tenemos el VIN. Decimos que sí. Sonic 1.6 Chevrolet. Vamos a hacer un reporte de salud. Listo, ya terminó. Así que, a ver, en motor específicamente tenemos un código de Fuel Trim P0171 y tenemos otro del sensor o circuito de sensor de detonación. En el módulo de control de frenos electrónicos tenemos un código, ¿ok? Sistema deshabilitado. Pero este código está storage, o sea, guardado. Y tenemos en la BCM pérdida de comunicación. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir acá. Vamos, esto es un vehículo manual. Vamos a leer el código de falla. Que el DTC salga en la pantalla y aquí lo tenemos, estos dos códigos. Hice una prueba con la máquina de humo. Le introduje humo por esta área, por esta manguera que va hacia la manguera del freno, por el freno, y entra el múltiple. Aquí está. La desconecté, introduje humo y la sorpresa fue que empezó a salir humo por acá. De hecho, no sé si se alcanza a escuchar. Si tapo, ya no se escucha. Si suelto, ya se escucha. Hay una fuga de vacío ahí. Entonces, en este caso hay que comprar la tapa y montarla totalmente nueva. De hecho, aquí están los datos en vivo. Los Short Term Fuel Trim están en 19 en positivo. Él debe ciclar lo más cercano a cero entre positivo y negativo. Si cierro acá, le coloco el dedo, vamos a notar que los ajustes a corto plazo de combustible se empiezan a ir a cero y hasta negativo. Y en este caso se eliminaría la falla. Entonces esa es la corrección que hay que hacer. Vamos a montar la tapa y hacemos la prueba de nuevo. Listo, ya aquí hemos montado el nuevo tapaválvulas. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir al escáner y vamos a borrar códigos para poder hacer la prueba y leer los ajustes de combustible a corto plazo. ¿Okay? Entonces vamos a decirle ir a SM. Esto es transmisión manual. Leemos códigos. Ahí está el código anterior alojado. Lo que vamos a hacer es que vamos a borrar. Cabe destacar que el auto no ha sido encendido luego de colocar el nuevo tapaválvulas. Y vamos a borrar códigos primero para luego hacer la prueba, ¿ok? Que vamos atrás. Y vamos a borrar códigos. Listo. Leemos código de falla. No hay código de falla, así que vamos a encender al vehículo y vamos a hacer la prueba con el vehículo a la temperatura de funcionamiento. Listo, aquí ya hemos encendido el vehículo.
y vamos a ir al escáner para previsualizar. Aún no está a temperatura de funcionamiento, pero vamos a previsualizar los ajustes a corto plazo de combustible. Vamos atrás. Vamos a leer datos en vivo. Vamos a Engine Data. O vamos a hacer algo. Vamos a ir a Filtering Data. Acá, y vamos a buscar los ajustes. Filtering Layer. Vamos a buscar los Short Term. Long term, ajuste a combustible a largo plazo. Pero vamos a buscar también el short term. Ok. Y acá tenemos que ya el vehículo pasó de estar en positivo a tener ajustes de combustible a corto plazo en negativos. Esto cuando el vehículo vaya tomando temperatura de funcionamiento, este ajuste de combustible a corto plazo va a ir acercándose cada vez más a cero, porque lo que está es retirando mezcla de la combustión, porque el ajuste de combustible a corto plazo ha quedado en positivo. Recordemos que este ajuste de combustible a largo plazo queda almacenado en la memoria como el ajuste predeterminado que tiene que tener el vehículo para poder tener un óptimo trabajo y compensar la entrada de aire que había. En este caso ya vemos que el ajuste de combustible a largo plazo ya empieza a bajar y él se va a acercar lo más posible a cero, porque ya no tenemos la entrada de aire. Igual los ajustes de combustible a corto plazo ya están en negativo, así que ya está lo que está haciendo es ajustar los ajustes de combustible a largo plazo para que se queden ya en cero y pueda tener una mezcla estequiométrica, ¿no? Ahí vemos que está bajando el ajuste de combustible a largo plazo, que es el que tiene que permanecer siempre en cero, y este tiene que ciclar entre menos 10 y más 10 positivos y 10 negativos. No puede quedarse solamente en negativo siempre o en positivo siempre. Tiene que ciclar entre 0, 10 positivo o 5 positivo, 5 negativo, para poder que el vehículo tenga un óptimo rendimiento de combustible también, ¿no? Una economía de combustible más óptima acá en este caso. Fíjense que el ajuste de combustible a largo plazo estaba en aproximadamente 27. Ya se ha posicionado en 6. Esto lo más probable es que vaya bajando y se quede en 0. Ya vemos que los ajustes de combustible a corto plazo ya empiezan a ciclar entre positivo y negativo. Así es que tiene que ciclar, tiene que verse el ajuste de combustible a corto plazo en un vehículo normal y sin entradas de aire y con un sistema de combustible suministrando la presión correcta, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo video.